Gloria a Dios. Y hoy día quiero compartir una palabra que está en mi corazón y considero muy importante. Le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4. Libro Segunda de Reyes, en el capítulo 4. Aleluya. Gloria a Dios. Y una vez que ya tiene abierta la Biblia, póngase de pie, por favor. Desde el verso 38 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. En esta época del año, espiritualmente, yo creo que es una de las épocas diferente a cualquier otra época en muchos aspectos. Yo creo que estamos en un tiempo, en una temporada distinta, porque la mayoría de los centros comerciales y supermercados están llenos de todo tipo de dulces, disfraces y decoraciones de casa. Y en unos pocos días, de hecho, los niños desfilarán por las calles con disfraces, repitiendo la palabra truco o treta. Ellos van a ir con bolsas o calabazas, esperanzados de recolectar grandes cantidades de dulces, de candies, que por supuesto resultará para muchos de ellos un dolor de estómago al día siguiente. Y aunque esto para la sociedad parece algo normal e inocente, pero para los cristianos, Halloween es quizás la festividad más difícil de afrontar, porque aunque es una celebración, también tiene un lado oscuro que plantea un sinfín de preguntas para nosotros los creyentes. Y una de esas tantas preguntas es: ¿cómo, si realmente nosotros los cristianos debemos participar o no de estas fiestas? O si deberíamos adaptarnos a estas fiestas. O definitivamente si deberíamos combatir enérgicamente a Halloween. Son preguntas legítimas que como cristianos, como creyentes, podemos plantearnos. ¿Cuál debe ser nuestra posición frente a esta festividad que se muestra de manera inocente, que se muestra de una manera colectiva? Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque aun cuando Dios es todopoderoso y Él nos guarda del mal, ¿puedo decir amén a eso? Amén. Porque Dios nos guarda del mal, Él nos cuida. Es responsabilidad de la iglesia, es decir, es responsabilidad de los creyentes, de usted, de mí, de cada uno de nosotros, protegernos de las influencias del diablo. Nosotros tenemos que protegernos de aquellas cosas que sí sabemos pueden dañar nuestra vida o nuestra familia. Porque lo crean o no, tenemos un enemigo que cada día pone trampas más sutiles para que de manera sencilla las personas sean atraídas
hacia Él. Y una de esas trampas es justamente la celebración de Halloween o el Día de las Brujas, donde muchas personas participan de esa celebración sin saber en realidad el origen de esta práctica y lo que significa. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque todo lo que hace el diablo, nuestro enemigo del alma, siempre ha sido y será con el propósito de que más personas se alejen del camino de Dios. Es decir, todo lo que hace el diablo lo hace con la misma meta: alejar a las personas, a los creyentes de los caminos de Dios. Y déjeme decirle que el resultado de eso es que hoy en día la mayoría de las personas de nuestra sociedad no creen en los demonios y en los espíritus de maldad. Si usted se da cuenta y conversa con la gente que nos rodea en la sociedad, la gran mayoría no cree en eso. Sin embargo, en el universo, ese universo que nos rodea, hay un mundo invisible donde existen dos fuerzas. Existe la fuerza del bien y existe la fuerza del mal. Y el hecho de que alguien lo crea o no lo crea no altera esa realidad. Es decir, ya sea que alguien quiera creer o no quiera creer en eso, no va a cambiar la realidad. Y la realidad es que hay un mundo de tinieblas y hay un mundo de la luz. Que hay una lucha espiritual constante. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque el peor enemigo del hombre es la ignorancia espiritual. Diga conmigo, el peor enemigo es la ignorancia espiritual. Por eso dice Oseas 4:6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dios denuncia que la falta de conocimiento del pueblo, de su pueblo, lo llevó a la destrucción. Y la ignorancia espiritual solo se puede evitar a través del conocimiento de la palabra de Dios. Porque es a través de la ignorancia espiritual que Satanás logra que los seres humanos ignoren los planes que él tiene para destruirlo. Por eso el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios, capítulo 2, verso 2, dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Y sabe por qué digo esto? Porque Halloween no es una fiesta inofensiva. Y quizás alguien diga y piense: pero pastor, ¿por qué dice eso? Porque lo crean o no, Halloween o la noche de brujas, como también se conoce, es una celebración satánica de alto nivel, donde los brujos, ocultistas, adivinadores y todos los seguidores de Satanás celebran el Año Nuevo satánico. Y donde, entre otras cosas asquerosas que hacen ellos, demandan sacrificios de sangre además. Ayer justamente leí acerca de lo que hace los satánicos en el calendario satánico que ellos tienen. Y dentro de esos ritos, cosa que yo no sabía, tienen ellos lo que es el bautismo. Ellos se bautizan en agua de alcantarilla y en la sangre de niños. Imagínense lo asqueroso. Por esa razón, no es extraño que al día siguiente de Halloween usted pueda encontrar perros muertos y otros animales cruelmente sacrificados. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque Halloween es una fiesta demoníaca. Diga conmigo, Halloween es una fiesta demoníaca. Yo quiero que usted lo tenga claro, porque hay mucha gente que hoy en día no tiene claro realmente
lo que se celebra, por qué se hace. Ahora déjeme decirle que Halloween nació en Europa en una cultura llamada celta 300 años antes de Cristo. Ellos fueron una sociedad como cualquier sociedad de hoy, hasta que llegó a ser controlada por unos sacerdotes satánicos llamados los druidas. Ellos adoraban y servían a Samhain, el dios de la muerte. Y ellos enseñaban que la noche del 31 de octubre, donde ellos celebran el Año Nuevo, los espíritus de los muertos regresaban a los antiguos hogares para visitar a los vivos. Y si los vivos no le daban la comida a estos espíritus malignos, cosas terribles pasarían. De ahí viene todo, hay toda una cultura, ¿no es cierto? La cultura del Día de los Muertos y todo que se celebra en distintas partes del mundo. De allí nace todo esto. Jesús dijo en Juan capítulo 10, verso 10, es el ladrón el que viene para matar, para robar, para destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ahora, en la historia que leímos al comenzar en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 38 en adelante, la Biblia narra que en un momento determinado, Eliseo, el profeta Eliseo, quien era el hombre que Dios estaba usando en ese tiempo, estaba junto con los hijos de los profetas, es decir, con aquellos estudiantes que estaban capacitándose para servir a Dios. Y había hambre en la tierra, así que él mandó a su siervo a que preparara un potaje, es decir, una olla grande de comida para alimentar a toda la gente. Y salió uno, dice, de aquellos hombres que estaba allí con ellos, y fue a recolectar hierbas al campo. Y recolectó hierbas de distinto tipo. Y dice que encontró de repente una especial y que la cortó y llenó su falda de ella y la llevó y después la preparó y la echó en la olla del potaje, porque dice, pues no sabía lo que era. Y se cocinó, se sirvió, y ya cuando estaban comiendo vino un grito de desesperación. Empezaron a decir, Señor, hay muerte en la olla, porque la olla se había envenenado y ellos estaban siendo envenenados por lo que estaban comiendo. Entonces el profeta de Dios, por dirección del Espíritu Santo, él pidió harina, esparció harina y dice que el mal de la olla se acabó. Esa es la historia. Ahora, hay algunas enseñanzas importantes que nos deja esa historia. Y la primera de ellas es que hay muchas cosas que en el mundo parecen buenas, pero en realidad son malas. Diga conmigo, hay cosas que parecen buenas, pero son malas. El versículo 4 dice, salió al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabaza silvestre y volvió y la cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Ahora, ¿qué es lo que pasó en la historia? Él comenzó, este hombre, a echar en la olla lo que le parecía que era bueno, pero en realidad era algo malo. Y déjeme decirle que hoy en día en nuestra sociedad, en muchos sentidos, sucede algo similar. Porque muchas cosas que el mundo ofrece parecen buenas, pero no son buenas. Diga conmigo, todo lo que el mundo ofrece parece bueno. Y de hecho, la mayoría de las cosas se aceptan como buenas hasta que con el tiempo las consecuencias muestran lo contrario. Y la pregunta es, ¿por qué pasó eso? Pasa porque el hombre sin Jesús en el corazón no sabe discernir entre lo que es bueno y lo que es malo.
Cuando no se tiene a Cristo en la vida, en el corazón, la gente del mundo que no conoce de Dios no sabe discernir realmente lo que es bueno y lo que es malo. Se inclina por otras motivaciones o ambiciones, pero no de acuerdo a lo que realmente es bueno y malo. Por eso, que para muchas personas la fiesta de Halloween es solo una fiesta inofensiva. Por eso es que también muchos de los psicólogos y sociólogos dicen que es bueno que los jóvenes tengan relaciones prematrimoniales. Por eso es que también en este estado se aprobó legalizar algunas sustancias, drogas, que en su comienzo decían no es bueno, pero hoy en día sabemos que es malo. ¿Cuánta gente hoy en día tiene problemas mentales? Porque son drogas que dañan células en el cerebro que son irreemplazables. Por eso es que hoy se acepta normal que casi 6 de cada 10 matrimonios terminen en divorcio. Por eso es que se acepta normal que parejas de homosexuales y lesbianas se casen y adopten hijos. Se ve como normal que se aborten millones de niños cada año. Es la realidad, al menos en este estado. Y lo triste es que en nuestra sociedad, a través de esto se ha ido acostumbrando cada vez más a que a lo bueno se le diga malo y a lo malo se le diga bueno. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo sutilmente ha ido dañando los valores de nuestra sociedad. Por eso dice la Biblia en Proverbios 14, versículo 22, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Eso dice la Biblia. En el caso de la historia que estábamos narrando, el verso 39 dice, pues no sabía lo que era. Mientras no echaron las parras silvestres dentro de la olla, todo parecía bueno, pero bastó una sola hierba para envenenar toda la comida. Diga conmigo, una hierba envenenada puede dañarlo todo. Y lo triste es que muchas veces, por ignorancia de lo que dice la Biblia, este alimento envenenado también lo comen algunas familias de nuestras iglesias. ¿Y por qué les digo esto? Porque la Biblia dice que basta solo un pecado para envenenar la vida del cristiano. Eclesiastés capítulo 9, verso 18 dice, pero un pecador destruye mucho bien. Y ustedes saben que basta solo un pequeño pecado para ocasionar grandes males con graves consecuencias. De repente, un arrebato de mal carácter puede llevar a decir palabras que destruyan la vida de una persona, una relación familiar, una relación entre padres, hijos, una relación entre esposos. De repente un coqueteo indebido puede llevar al adulterio y a destruir una familia. De repente una pequeña mentira puede cerrar puertas y dañar la reputación. Lo que parece pequeño, de repente bastaría una sola cosa para hacer mucho daño. Otra de las cosas que yo veo al leer esta historia es que no sirve de mucho darnos cuenta del mal cuando ya es demasiado tarde. El versículo 40 dice, después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado gritaron, hay muerte en la olla.
¿Qué es lo que pasó en esta historia? Los hijos de los profetas se dieron cuenta cuando ya era demasiado tarde, cuando ya la comida se había preparado, cuando ya habían comido. Ya era demasiado tarde. Y déjeme decirle que es triste ver que hay personas que se dan cuenta de que la formación de sus hijos fue equivocada cuando es demasiado tarde. Eso sucede en nuestra sociedad de hoy. Cuando ya es demasiado tarde, cuando ya los hijos han crecido, cuando ya no los pueden controlar, se dan cuenta que deberían haberlos formado de una manera diferente. Cuando ya están metidos en la droga o en el alcohol, o cuando ya los hijos están en las pandillas, la delincuencia, y sus padres ya no pueden hacer nada. Es penoso ver que muchos matrimonios, muchos fracasan cuando ya es demasiado tarde, porque no supieron a tiempo cómo debían tratarse o cómo debían respetarse, o porque no supieron que necesitaban tener tiempo para ellos. Y desplazaron las prioridades. Y la pregunta es, ¿estamos siendo serios nosotros con nuestros valores cristianos? Leí la historia de una madre que llegando de su trabajo a la casa encontró a sus 5 hijos pequeños que estaban en el patio apilados, estaban todos juntos, entretenidos en algo. Entonces la madre se acercó a mirarlos y con espanto se dio cuenta de que ellos estaban estaban jugando, viendo ahí con una madriguera de varios zorrillos pequeños. Entonces la madre, al ver el peligro que corrían sus hijos, gritó: ¡rápido, corran, salgan de aquí! Pero ¿sabe lo que pasó? Cada niño agarró uno de los zorrillos y salió corriendo. Y así sucede también cuando el cristiano permite que los valores se mezclen con los valores del mundo. La consecuencia siempre será la misma: llevará los valores del mundo donde quiere que vaya. Romanos 6:23 nos dice: porque la paga del pecado es la muerte. Nosotros tenemos que tener claro. ¿Qué quiere decir esto? No puedes mezclar el cristianismo con el pecado. No puedes mezclar el mundo con la iglesia. Tenemos en esto que cuidarnos, hermanos. Otra de las cosas que yo veo en esta historia es que cuando el mal ya está presente es cuando llegan los gritos de lamento. El verso 40 dice: pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y déjeme decirle que hoy seguimos escuchando ese mismo grito de peligro que escuchó el profeta Eliseo en ese entonces. ¿Sabe por qué? Porque sabemos que hay muerte en la celebración de Halloween, pero también hay muerte en el estilo de vida que llevan muchos cristianos hoy en día. Incluso hay muerte, y se lo he dicho muchas veces a hermanos, en ciertos trabajos que aceptan y que les impide ir a la iglesia, o les impide descansar, o les impide tener tiempo con su familia. Parece bueno, pero no es bueno. También hay muerte en la indiferencia, aunque hoy en día algunos cristianos miran lo que es la santidad como una opción de vida, pero no como el deber, sin tener en cuenta de que la Biblia claramente nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. El Señor vendrá en cualquier momento por nosotros. El Señor está a las puertas. El reloj de Dios
está por marcar la hora. Aleluya, que Cristo vendrá por nosotros. Y nuestro deber como iglesia es vivir en santidad. Es vivir tomado de Dios. No jugar al cristianismo. Porque esta no es una religión, esta es una relación personal con el Dios de los cielos. Y tenemos que entenderlo así. Y la pregunta es, ¿qué estás haciendo para contrarrestar el veneno que hoy en día el enemigo lanza contra tu vida o tu familia? Y por último, yo veo en esta historia que Dios le dio al profeta Eliseo la solución para contrarrestar el mal. Amén. Diga conmigo, hay una solución para contrarrestar el mal. El verso 41 dice, él entonces dijo, traed harina. Y la esparció en la olla y dijo, dad de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Lo que hizo el profeta Eliseo no fue una casualidad. ¿Sabe por qué? Porque él tenía la dirección del Espíritu Santo en su vida, que le permitía escuchar la voz de Dios, le permitía saber, aleluya, lo que era bueno y lo que era malo, aleluya. Por eso Jesús dice ahí en Juan 16, verso 13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Es decir, necesitamos la presencia de Dios, del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que nos guíe, para hacer las cosas correctas, para contrarrestar el mal, para que nosotros seamos como esa harina, aleluya, que echó Eliseo sobre el potaje, que nosotros seamos lo que pueda detener el avance del mal en esta sociedad, en nuestra familia, donde quiera que estemos. Porque el Espíritu Santo te advierte, te guía y también te da soluciones reales para contrarrestar el mal. Diga, la solución para contrarrestar el mal está en la dirección de Dios. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que demasiados creyentes, demasiados cristianos, no saben qué hacer cuando se enfrentan a un problema. Porque no oran, no buscan la dirección del Espíritu Santo en sus vidas. No están conectados con Dios. No están conectados para que Dios le dé la indicación. Entonces actúan por instinto, actúan frente a un problema por instinto, por lo que le dice el amigo, por lo que escuchó, pero no por lo que Dios le revela. Amén. Y para eso necesitamos buscar de Dios. La Biblia dice buscar a Dios mientras Él puede ser hallado, aleluya, llamarle mientras Él está cercano, aleluya. Es decir, invierte tu tiempo en buscar de Él. Aleluya. Y la pregunta es, ¿qué estás haciendo para contrarrestar la muerte? Lo que el enemigo está mandando a tu vida, a los tuyos. ¿Sabe por qué les digo esto? Porque nosotros tenemos algo mucho más efectivo que la harina que tuvo en ese momento el profeta Eliseo. Dice la Biblia allí en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19, dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en lugar oscuro, para que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos las indicaciones. No hay una excusa para decir yo no sabía. Tenemos al Espíritu Santo
para guiarnos. Hermanos, nosotros no podemos seguir la corriente del mundo. Tenemos que mantenernos con la luz prendida. Que la gente pueda ver en tu vida de que tú sirvas a un Dios vivo, real. Que no solamente, no crees solo porque vas a una iglesia cristiana. Que ellos se den cuenta que tú tienes una relación personal con Dios. Que cuando la gente esté enferma pueda acudir a ti y decir, por favor, quiero que ore para que su Dios pueda sanarme. Y ya, con esto termino. Yo me acuerdo que muchos años atrás, con mi esposa, tomamos un desafío y teníamos poco tiempo de matrimonio, pero construimos una parcela, digamos, una casa en un terreno donde había una comunidad de personas que vivían alrededor. ¿Sabe? Una de las cosas que más nos llamó la atención, nosotros trabajamos allí, levantamos la casa, nos fuimos a vivir a ese lugar, pero desde el portero que estaba ahí en la comunidad para revisar que entraran, salieran los carros, desde él y ahí mucha otra gente llegaban a nuestra casa para pedir que oráramos. Nosotros no éramos pastores de ellos, nosotros trabajamos bastante lejos de nuestra iglesia, pero ellos escucharon, ellos nos veían, ellos miraban nuestra vida y iban, por favor, oren por mi hijo. Nos llevaban los bebés enfermos, por favor, oren por el bebé, porque está enfermo. Y Dios los sanaba, Dios los restauraba. Y hasta el día que nosotros nos movimos de ese lugar, la gente nos respetaba. Había personas que, inclusive dentro de la familia, que decidieron mudarse, comprar al frente de nosotros para estar cerca. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Dios, la dirección de Dios se nota. Aleluya. Y la gente tiene hambre de Dios. Las personas tienen hambre de Dios, del Dios vivo. Quieren ver no una religión, sino una relación personal con un Dios de poder. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Y es tiempo de que tomemos en serio esto. Hay muerte en esa olla, hermano. Hay muerte acechando tu vida, tu matrimonio, tu familia, tus hijos. Tú eres la harina. Si te llenas del Espíritu Santo, si te llenas de la palabra de Dios, vas a ser la harina para contrarrestar el mal. Vamos a orar. Inclina tu rostro, bendito Dios y Padre nuestro, Dios de la creación y del universo. Gracias por tu presencia en este lugar, por tu palabra, que es como una espada de doble filo que penetra el alma, que discierne las intenciones del corazón y que nada oculto hay frente a él. Dios de los cielos, oro por tu pueblo, por cada uno de tus hijos, tus hijas, en este día. Señor, oro para que sea tu Espíritu Santo quien revele esta palabra. Señor, hay una realidad que no podemos negar. Hay muerte acechando en esta sociedad. Hay muerte en muchas de las decisiones, incluso de los gobernantes. Ayúdanos a ser la harina para contrarrestar el mal. Padre, oro por las familias de esta iglesia, para que tú les des sabiduría en todas las decisiones, para que se acerquen a ti y no se alejen de ti. Bendito Dios. Aleluya. Oro para que le des dirección
con tu Espíritu Santo. Aleluya, en el nombre de Jesús. Y allí con tu rostro inclinado y tus ojos cerrados. Aleluya. Si hoy Dios habló a tu vida y tú te das cuenta que necesitas sabiduría de Dios, que necesitas esa sabiduría para evitar el mal que envenene a tu familia, tus hijos, tu matrimonio, tu esposo, tu esposa. Si te das cuenta que necesitas tener la dirección del Espíritu Santo, que te permita ser esa harina que contrarresta el veneno. Si Dios te habló, quiero que me levantes tu mano allí donde estás. Iglesia El Sendero de la Cruz te invita a participar y ser parte de nuestra iglesia. Nuestros servicios son cada domingo a las 11:30 de la mañana y miércoles a las 7 de la noche. Estamos ubicados en 6508 Holmes Avenida, Los Ángeles, California 90001. Para más información llámenos al 323-760-2860. Que Dios te bendiga.